Hay que estar alerta y atender las recomendaciones de las autoridades. Vamos a hablar en detalle de este tema con Augusto Pérez Gómez. Él es doctor en psicología clínica. Doctor, gracias por acompañarnos hoy en Historia Capital. Y primero cuéntenos qué son las drogas sintéticas de las que hemos hablado, que fue la que le habría causado la muerte entonces a Fabián Herrera, y cuál es el efecto que los criminales vienen aprovechando. Hola Laura, buenas noches. El concepto de droga sintética recubre un número variado de sustancias, entre las cuales están unas que son depresoras del sistema nervioso central, derivados opioides, anestésicos, benzodiazepinas, algunos alucinógenos, y también en los últimos años ha venido proliferando una gran cantidad de sustancias de tipo anfetamínico. Pero para el caso que nos interesa acá, se trata de depresores del sistema nervioso central. Fundamentalmente son sustancias que tienen un efecto ansiolítico, es decir, que producen una disminución de la ansiedad, que producen sueño, que producen una disminución general del funcionamiento del sistema nervioso central. Y los delincuentes que saben estas cosas han descubierto desde hace ya algún tiempo que mezcladas con alcohol producen efectos muy parecidos a los de la escopolamina, que también es otra sustancia, que es una sustancia natural, que se usa poco hoy en día porque es mucho más fácil utilizar benzodiazepinas. La mezcla de alcohol con estos ansiolíticos crea una situación de indefensión prácticamente total en las personas, y por eso en algunos países el encontrar a alguien con sustancias como por ejemplo el rohypnol automáticamente va a producir una condena de 20 años de cárcel, porque se sabe que se va a utilizar o para uso sexual de mujeres especialmente, o para cometer actos delincuenciales relacionados con robos. Pero entonces, doctor, la pregunta es si estos medicamentos, este tipo de drogas, también son usados en tratamientos recetados, en tratamientos médicos, y sobre todo, ¿qué controles hay en la actualidad en Colombia para su distribución? Sí, son sustancias que se utilizan en tratamientos formales, que los pueden utilizar médicos generales, psiquiatras especialmente, y normalmente en Colombia hay una restricción bastante importante en el sentido en que solamente pueden ser vendidas con fórmula médica, pero esa es la teoría. La realidad es que, por ejemplo, un medicamento que está prohibido en Colombia como el rohypnol es importado desde Ecuador, en donde es legal, y se vende aquí de manera relacionada con el mercado negro. Y desafortunadamente los controles que hay de parte del Estado sobre estos medicamentos funcionan muy bien en droguerías grandes, en droguerías de cadena, pero es bastante fácil conseguirlas en droguerías de barrio. Bueno, doctor, previamente escuchábamos al alcalde de Chapinero entregarnos algunas recomendaciones para no ser víctima de estas drogas. Él da su aporte como representante del distrito, pero usted como médico, ¿qué medidas de prevención le puede dar a la ciudadanía para que eviten ser víctimas de quienes están usando estas drogas para cometer ilícitos? Básicamente es utilizar el sentido común. No tomar alcohol con desconocidos, por ejemplo, no ir a bares y empezar a aceptar tragos con una persona que nunca ha visto, porque estos medicamentos se disuelven fácilmente en alcohol, se los pueden poner muy fácilmente en el vaso en un momento de descuido, y entonces aquí yo creería que lo que hay que hacer es usar el sentido común y evitar tomar alcohol con personas que no conoce, porque el efecto combinado del alcohol con estos medicamentos no solamente produce un blackout de memoria, es decir, la persona no graba la información, sino que además no la graba con algunos minutos antes de que tenga realmente la situación en que pierde la conciencia, y algunos minutos después. Entonces muchas veces las personas no recuerdan con quién estaban, no pueden recordar una cara, y eso hace obviamente la situación mucho más peligrosa. Bueno, doctor, y para finalizar, explíquenos por favor si esta mezcla de droga con alcohol siempre tiene una consecuencia mortal, le produce la muerte a la víctima, y sobre todo qué efectos puede tener en quienes las consumen, pues aparte de lo que ya hemos escuchado por la historia de Fabián Herrera.
No siempre son mortales, depende de la cantidad de alcohol que haya ingerido la persona y depende también de la cantidad de estos medicamentos que les den. Puede ser mortal y puede producir un paro respiratorio, por ejemplo, pero igualmente lo que puede producir es un estado prolongado en donde la persona tiene dificultades de memoria porque esta combinación puede producir lesiones, en la mayoría de los casos no permanentes, pero en algunos casos sí, y cuando se trata de dosis muy elevadas, efectivamente las personas pueden morir. Bueno, hay que estar entonces atento para no caer en manos de estos delincuentes. Es la voz de Augusto Pérez Gómez, doctor en psicología clínica, que nos entrega sus recomendaciones para, ya lo hemos dicho, no caer y no ser víctima de este tipo de delito. Gracias por acompañarnos esta noche. Laura, muchas gracias por esta invitación. Que tengan una buena noche.